Anibel Carrosario más cerca. Gracias por continuar con Anibel Carrosario más cerca. Indudablemente no podemos dejar de referirnos a la muerte de la adolescente en Higüey que ocurrió a principio de esta semana, ocurrió ayer lunes. ¿Qué es lo que tenemos? Y quizá estructurando rápidamente la noticia. Una jovencita de 16 años que presuntamente estaba embarazada de su profesor de matemática y que la indujo a realizarse un aborto mediante la ingesta de 5 pastillas abortivas, lo cual le provocaron un sangrado y ella finalmente murió en el baño de su casa. Esto es una noticia que ha consternado a todos, al menos conmigo ha ocurrido, pero también me llena de impotencia porque estamos hablando de una tragedia totalmente evitable en varios órdenes. Pero también me llenan de indignación el hecho de que este señor, a quien se está sindicando como acusado de haberle inducido la labor abortiva, él no va a tener un gran castigo que pudiera purgar lo que ha hecho en la cárcel. Vamos a empezar porque una cosa es lo que nosotros querramos como persona, como periodista, y otra cosa es lo que diga la ley. Si lo vamos a juzgar por haber seducido a una menor, las penas van a ser flojas, van a ser cortas, porque a él se le puede acusar por una seducción de menor, pero no así por un rapto, no así por habérsela llevado, porque no la sacó de su casa a vivir con él. ¿Y qué dice la ley sobre eso? Todo individuo que extrajere de su casa paterna a una menor de edad por cualquier otro medio que no sea el enunciado anterior, el enunciado anterior era cuando se permitía el matrimonio entre personas menores de edad. Toda aquella persona que pueda inducir a una menor puede enfrentar una pena no mayor de 5 años. Eso es en el caso de la seducción al menor. Así a prima fase, en el caso de la ley, el tema de la violación no cabe en este caso. Porque ¿qué dice la ley? Constituye violación sexual todo tipo de penetración con fines sexuales que hayan ocurrido por la fuerza, mediante contrañimiento, amenaza o sorpresa a la víctima. ¿Por qué digo que a prima fase no se trata de una violación? Porque la violación es penetración a la fuerza. Y si bien es cierto que una menor no tiene la capacidad de consentir jurídicamente, pero si la penetración no ocurrió de manera forzosa, entonces no es una violación. El Ministerio Público tendría que determinar si en este caso ocurrió, por ejemplo, amenaza o contrañimiento, que es muy probable, mirándolo así, que no haya ocurrido ninguna de las dos. Lo que sí pudo haber ocurrido es chantaje. Te voy a pasar para que te acueste conmigo, o si no te acuesta conmigo no pasa la materia. Eso es común, incluyendo en las universidades. Ya el Ministerio Público tendría que determinar si existieron algunos de esos elementos. Pero vamos al que ocasiona mayor crispación, sobre todo en este tiempo, que es al tema del aborto. ¿Qué dice el Código sobre el aborto? Bueno, establece que los médicos, enfermeras, farmacéuticos u otros profesionales de la medicina, así como las parteras, que abusando de su profesión u oficio causen ayuda al aborto, enfrentarán una pena de 2 a 3 años. Y en esta ocasión hay un vacío jurídico que a él lo beneficia, porque él no entra en ninguna de estas categorías profesionales ligadas a la medicina, si fue él que le dio las pastillas abortivas. De modo que hay un vacío jurídico que tendrían los abogados acusadores que enfrentarse a fondo para poder lograr una condena por el tema del aborto. No sabemos si en el caso existen algunos agravantes que pudieran llevarlo por mayor tiempo a la cárcel, quizás como el abuso de confianza, no lo sé, pero podría ser porque estamos hablando que él era una figura de autoridad frente a la menor.
también eso podría... El tema de abuso de confianza, bueno, porque es mi profesor, y el tema de abuso por ser una figura de autoridad, porque en el aula y en el plantel él era una figura de autoridad frente a la menor. De modo que me atrevo a vaticinar que el caso no sé si será complejo para no buscar una tipificación jurídica porque no soy abogado, pero sí será complicado y difícil de demostrar una culpabilidad que le acarrea a él una condena como él debería cumplir. A nivel Carrosario más cerca.